Ya está. Esta es nuestra reunión del viernes 20 para el curso de cálculo 3. Ya habíamos avanzado en la materia de esta, ya casi el penúltimo tramo del curso. Voy a compartir con ustedes la pantalla, donde se va a visualizar el apunte. Este recuadro lo voy a dejar mientras se van incorporando. Y comenzamos a repasar lo que ya habíamos visto, ¿no? Comenzamos en las integrales múltiples, viendo la integración iterada, que es integrar según el orden que se colocan las variables y siempre de adentro hacia afuera. O sea, una integral de y de x, se entiende que primero tenemos que integrar respecto a y luego con respecto a y. Integrar con respecto a y tiene el mismo sentido que derivar con respecto a y. O sea, integrar con respecto a y significa que en este paso, en esta etapa, la x se considera una constante y se conserva tal cual, digamos, no interviene salvo en el sentido de ser una constante para esta etapa. Y luego, esto que está en este corchete grande, queda una función de x. Entonces, finalmente se termina integrando respecto a x, esta función de x, entre el límite de integración dados, que son numéricos. El caso de tener una integral de y de x, o sea, con el orden de integración cambiado, bueno, es lo mismo. En este caso que estamos viendo, se integra con respecto a y, se considera en esta etapa que la x es constante. Luego todo esto arroja una función de y, o sea, una fórmula que contiene y x, pero cuando uno aquí coloca los límites de integración, todo lo que es x, todo lo que es y se transforma en x, y después entonces se integra con respecto a x. Ahora, esto se puede hacer con integrales triples, por ejemplo. Estas se llaman dobles en la anterior, estas se llaman triples. Y acá lo que tenemos es integración primero respecto a z. Entonces aquí queda una fórmula en x en y. Después integramos respecto a y. Ahí se obtiene una fórmula en el x. Y finalmente integramos respecto a x. Entonces es muy sencillo, lo habíamos visto. Y vamos rápido sobre ello. Ahora, para definir la integral doble, entonces, que tiene este símbolo acá, la integral doble, de una función. Entonces uno integra sobre una región, tal como en integral simple. En el cálculo 1 uno integraba en un intervalo, AB colocamos acá. Entonces ahora en integral doble se integra sobre una región, porque eso de alguna manera representa dos variables, dos dimensiones. Porque la función es de dos variables. Y aquí entonces está el símbolo de la diferencial, si es de y de x o de x de y. Esas regiones se entiende que son una parte del plano que tienen estas características, no son cerrados y son acotados. O sea, son cerrados, quizás gráficamente, la idea es que sea un conjunto de puntos, una parte del plano, un sector del plano, y que todos sus puntos de la frontera los contienes. O sea, son aquellos para los cuales todo disco centrado en el punto contiene puntos tanto de la región como puntos fuera de la región. Eso significa que sean cerrados. Y acotado, bueno, que esa región se puede colocar dentro de un disco, dentro de un rectángulo. Es una región que no se escapa al infinito. Significa una sección acotada. Y esta que tiene los bordes. Y esto se traduce finalmente en que sea una región bastante amigable por efectos de integrar. O sea, aquí esta región tiene que contener sus bordes para que sea cerrada. Ahora, ¿cómo se va definiendo la integral?
Esta es una función entonces, comenzado para integrales dobles, parte de un dominio que está en R2, o sea, en el plano XY, y las imágenes están en R, entonces, una dimensión están en el eje Z, o se visualizan en el eje Z. Entonces uno se da una región que está dentro de un rectángulo. Ya sabemos que esas regiones son acotadas, entonces las podemos meter dentro de un círculo, bueno, y por supuesto dentro de un rectángulo. Aquí conviene hacerlo dentro de un rectángulo para efecto de definir la integral. Y se hacen particiones del intervalo AB y del intervalo CD. Eso genera, lo que habíamos explicado, como una especie de cuadrícula dentro de este rectángulo, una cuadrícula. Y esa cuadrícula se llama partición, que cubre toda la región R donde estamos, o queremos definir la integral. Entonces, aquí hay pequeños rectángulos dentro de la cuadrícula que lo hemos designado como aquellos que van de un punto x menos 1 a xy y de un punto y sub j menos 1 y sub i. Entonces los lados miden delta xy y delta ii. Ahora, en cada uno de estos rectángulos o subrectángulos del cuadriculado, hay que elegir un punto. Claro que hay que elegirlo de tal manera que el punto también esté contenido en la región R. Por eso aquí yo indico que en cada punto de cada uno de estos rectángulos del cuadriculado tiene que ser un punto también que pertenece a la región, indicado eso mediante este símbolo de intersección de dos conjuntos. Ese punto elegido se llama X y prima y su J prima, y se arman estas sumas de Riemann. Fx y prima y su J prima, disculpe, X y asterisco y su J asterisco, multiplicado por delta XY y delta IJ, son las componentes de esta suma de Riemann. Y gráficamente significa que esto es una especie de paralelepípedo, es como un palito de maqueta, ¿no? Donde el grosor es delta XY por delta IJ y la altura es esta, Fxy asterisco y su J. El valor de la función en ese punto que hemos elegido dentro del subrectángulo, cuya medida de la base está expresada acá. Ahora eso se toma el límite cuando la partición es muy fina, cada vez más fina. Eso quiere decir que las dimensiones de cada uno de estos pequeños palitos de maqueta en la base tienden a cero. Y si ese límite existe, entonces eso se le llama la integral doble de la función en, en la región R. ¿Ya? Y el dA aquí, bueno, viene expresada como delta xy, delta ij, pero si lo hubiésemos hecho al revés, habría sido delta ij, delta xy. So, la integral, en ese caso, en vez de ser de x de y, es de y de x. Habíamos dicho también, geométricamente, la integral doble calcula el volumen del sólido de base R y el techo, o sea, la parte superior, la parte de la función que se proyecta verticalmente sobre R. Ahora, aquí viene siempre el problema que cualquier cosa en cálculo, sobre todo si está definida con límite, y los conceptos más esenciales están definidos con límite, la derivada, la integral. Entonces necesitamos una forma más práctica de poder calcular las integrales dobles, no pasando por el cálculo de límite. Entonces aquí viene en auxilio este teorema de Fubini, que indica que para funciones que están definidas sobre regiones verticalmente simples, horizontalmente simples, cosa que explicamos en dibujos en la pizarra, la integral puede entonces calcularse como integral iterada. O sea, la integral definida como límite la transformamos en integral iterada, y esto ya es absolutamente simple de calcular, y de hecho eso lo calculamos en el computador, usualmente. Entonces, toda la gracia de esto es transformar las regiones en regiones simples. Si uno le dan una región y no está inmediatamente expresada como región simple,
Entonces uno la particiona en pedazos que pueden ser algunos horizontalmente simples, otros verticalmente simples. Algunos ejemplos acá. Y lo que hoy tenemos que ver es el cambio de variables en integrales dobles. Cambio de variables era también una herramienta bastante útil en el cálculo 1 a la hora de tener que calcular las integrales, ¿no? Uno usualmente tomaba una parte del integrando y le llamaba regularmente u. Entonces uno cambiaba la variable de x a u. Eso significa cambiar ejes. Permite que parece que alguien... Sí, admitir, admitir. Muy bien. Entonces, este cambio de variable, que en el caso del cálculo 1 era, si ustedes recuerdan, esa era la técnica, tomar una parte del integrando, llamarle u, y después entonces obtener que esa integral queda expresada en términos de esta nueva variable u totalmente, entendiendo que ese cambio de variable simplificaba el proceso de resolver la integral, de resolución de la integral. Y después nos hacíamos cargo, volviendo a la variable antigua, de los límites de integración y terminamos de resolver la integral. Ahora acá, bueno, si la integral viene dada de esta manera, integral sobre r fxy de a, donde a puede ser de x de y o de y de x, ahora tenemos dos variables, entonces hay que hacer un cambio, por decirlo así, para las dos variables. O sea, la x va a ser una función de v e y una función de v. Esa es la función del cambio de variable. Las variables x y y se van a cambiar por las variables u y v. Entonces, cerrar que hay mucho ruido en la calle. Este cambio de variable, que es una especie de cambio de coordenada, ¿no? De trabajar en las coordenadas x y estamos trabajando en las coordenadas u y v. Queda escrito por una transformación lineal. Y esto conecta este curso con el curso de álgebra 2, de álgebra lineal, ¿no? Donde se trabaja con estas transformaciones lineales. Y una transformación lineal del plano en el plano. Porque claro, aquí hay coordenadas x y, aquí hay coordenadas v. Tiene que haber dos coordenadas en los planos. Ahora, ¿cómo funciona esta función, esta transformación lineal? Que tiene estas dos componentes, una g y una h, que quedaron descritas aquí arriba. Entonces, a un punto en el plano, llamémosle v, este podría ser el plano v, y este va a ser el plano xy. La imagen de un punto v es igual a g en v, que es el x, y h en v. Eso uno lo tiene que tener de antemano ya establecido, o sea, uno conoce cuál es la forma como actúa g y h. Esas fórmulas están dadas, o uno la descubre según la integral que está tratando de resolver. Ahora, aquí yo coloqué una explicación de esto, es un poco técnico, ¿no? Pero se puede seguir la explicación. Ahora, antes yo tenía el lápiz que podía sacar acá, pero ahora no lo encuentro. Parece que con la primavera se fue el lápiz. Pausar de nuevo ocultado. Este resulta muy sencillo. Seguridad, participante, poner en pausa, más. No tengo el lápiz. Algo pasó con eso. Bueno. Ya lo vamos a escribir aquí y después en la pizarra lo podemos también explicitar más. Entonces, para transformar dice la integral a las nuevas variables, o sea, de las variables x y a las variables v, debemos cambiar el integrando
¿cierto? Acá debemos cambiar la fórmula, porque ahora va a estar escrita, después del cambio de variable, en términos de u y b. Va a ser una fórmula conteniendo u y b, ya no más x, y. Y se cambia de esta manera. O sea, si uno ya le dan o descubre cuáles son los cambios de variables adecuados, o la cambia, ¿no? La x la, la reemplaza por la fórmula que tiene u y b, y la y también, y le queda una nueva fórmula en u y en b, las nuevas variables. Eso está bien, es sencillo, es directo. Y para la región de integración, bueno, en vez de R, que es una región que está descrita en el plano X, y ahora va a tener una región que aquí le llamamos S, y S va a estar dibujada en el plano V, las nuevas variables. Y la relación entre ellas es que, bueno, el T de S va a dar a R. Esta transformación lineal se entiende que es invertible, ¿no? Aquí, después lo voy a colocar entonces transformación lineal invertible, porque aquí he colocado la inversa, entonces sí, estoy anotando que el S esté a la menos 1, quiere decir que T tiene inversa, porque esa es la expresión para el S con T a la menos 1, y la inversa de T. Y ahora, para la diferencial, aquí viene el asunto que es un poquito quizás más complejo, porque claro, todo lo demás es casi reemplazo directo, ¿no? Eso es reemplazo directo, eso es reinterpretar la región de integración, que uno lo hace con un poco de dibujo dentro de los planos, y va comparando el XY con el V. Pero aquí hay otra cosa, SDA, que en este tipo de notación, donde está la integral sobre la región R, f de x, f de x, y, f función de x, y. El de A puede ser, ya sabemos, de y de x o de x de y. Entonces ahora tendrá que ser algo que tenga que ver con u y con b. Ahora ese algo no es directo, no es cosa de colocarle aquí de u de b y de b de u. No, eso no es así, porque la región cambia. Y si cambia porque cambia los sistemas de coordenadas, la manera de medir la región también cambia. Recuerden que ese de x de y venía de la expresión delta x por delta y, ¿cierto? Que era el área del pequeño subrectángulo que habíamos elegido dentro de la región para tomar ese punto con asteriscos. Entonces eso no tiene por qué ser más un rectángulo cuando uno transforma las variables de x a y a v. Entonces, aquí viene la explicación cómo es el cambio. Dice, para la diferencial analizamos la imagen de delta A bajo T, dado un rectángulo de vértices PV, QV. Esto lo voy a hacer un dibujo a mano con estas cosas, ¿no? Después, para que se entienda un poco mejor, y lo voy a insertar aquí en este apunte. Porque si uno lo ve en un dibujo, esto también uno tiene una mejor comprensión. Y esto se transforma entonces en un elemento de área que ya no es más rectángulo, sino que puede ser, bueno, un elemento con cuatro lados, pero esos lados podrían ser curvos, por ejemplo. En el rectángulo son 4 lados, pero corresponden a 2 rectos. Y con eso se transforma, o sea, con eso uno determina o explicita el rectángulo. Con 2 lados ya uno sabe que los otros 2 lados son paralelos a los anteriores, y con 2 lados ya tiene rectángulo. Aquí, bueno, podrían ser lados curvos, y por decirlo así, el ángulo entre ellos no tiene que ser de 90 grados, como el caso del rectángulo común y corriente. Ya. Entonces, ese elemento de área un poco curvo, uno, como no puede calcularlo directamente, entonces lo aproxima
como el área de un paralelogramo. El área de un paralelogramo. Y los lados del paralelogramo nos saca como en un vértice de esa especie de rectángulo con lados curvos, nos saca como, ya sabemos que estas rectas que están inclinadas, entonces uno calcula la integración mediante las pendientes, o sea, las derivadas. Entonces cada uno de los lados va a tener una expresión con derivadas, que en este caso, como hay dos variables, se trata de derivadas parciales. Ahí está. Y esos serían los lados, entonces, o los lados de esta nueva figura en 4 dimensiones, pero con los 4 lados curvos, donde cada uno de los lados principales que dan lugar a este paralelogramo, cuya área es aproximadamente igual al área real de este cuadrilátero curvo, es aproximadamente igual a esta expresión. Y el área de un paralelogramo, lo habíamos visto bueno, esto se ve en álgebra 2, ¿no? El área de un paralelogramo corresponde al producto cruz entre los vectores. El producto cruz entre los vectores se calcula y se calcula su largo, el largo del producto cruz, del vector producto cruz, y eso da entonces un paralelogramo. Y este cálculo viene dado entonces por esta expresión, y cuando se calcula este largo, como la raíz cuadrada de este elemento al cuadrado más el otro elemento al cuadrado, etc., lo que obtenemos es la expresión de este elemento que se llama jacobiano. El jacobiano. Y ese jacobiano entonces pasa a ser parte de este factor diferencial de la integral. De tal forma que la integral original, que venía dado sobre una región R con variables x, y, sobre este elemento de área, de A, queda transformado en una integral doble también, tiene que ser por supuesto, sobre una región S ahora, donde T de S es R, T es la transformación, el X se cambia por G de V, porque esa es la ecuación del cambio, el Y es H de V, está acá, y el de A entonces sufre esta, esta, esta nueva forma de expresión, ¿ya? Y ya no es necesariamente de U de B y de B de U. Aquí le puse yo de A' para entender que no es el de A, porque aquí ya está entendido que podría ser de X de Y o de Y de X, mientras que acá tiene que ser de U de B o de B de U. Y eso está entonces premultiplicado por esa matriz jacobiana. Aquí le puse que de A' es de B de U, de U de B. Entonces, vamos a ir a la pizarra a ver el ejemplo para que podamos pues, entendiendo cómo esto opera. Ya. Entonces voy a escribir aquí en la pizarra. Eso lo tengo acá para no interrumpirlos. No llegó acá. Apunte. Aquí llegó. Ya.
Eso lo veo mejor acá en este otro apunte. Y así no tengo que compartir la pantalla mucho rato. Muy bien. Entonces, tenemos el cambio de variable. Esto es nuestro tema. Cambio de variable. En integrales dobles. Entonces, lo que decíamos es, tenemos un integral sobre una región R de una función en dos variables x y de A. Y esto queda expresado cuando uno trabaja con un cambio de variable. El cambio de variable le llamamos GH. ¿No? Vamos a rescatar. X es G de V y es H de V. Ese es el cambio de variable. Entonces esta integral queda expresada como una integral doble sobre S de, ahora, F, le voy a borrar todo esto, es mejor dejarlo en una sola línea. La pequeña pizarra uno puede escribir muchas cosas, entonces hay que adaptarse al tamaño. Aquí va a estar mejor. Integral sobre la región S, Fxy. Entonces, acá, a ver si alcanzo. X era G de V, el Y era H de V. Ese es B. Entonces tenemos F del X, que es G de V, el Y, que es H de V. Aquí viene el cambio entonces el de A por un de A'. Y acá colocamos este símbolo. Y aquí es el jacobiano. Es el jacobiano que representa el cambio variable. Y se nota así. D de parcial, xy, y abajo v. Y por un dA', que puede ser de u de b o de b de u, alguno de los dos, ¿no? Y bueno, también la transformación, habíamos dicho, que va de R2 en R2. Entonces, en esta transformación, el elemento delta X y delta Y se transforma en un elemento delta U, delta B. Y eso lo colocamos como T de S es igual a R, ¿no? Esta es la región R, esa es la región S. O T a la menos 1 de R va a S. Ya, y este de XY dV, que es como se lee, ¿no? Y se llama el jacobiano de la transformación. Ese jacobiano significa un determinante que se calcula como de X parcial, que dice de X de U. Acá. Aquí va de X en dB. Aquí de Y en dU.
X de Y en dB. Ese sería entonces, sería la definición de lo que es el jacobiano de la transformación. Muy bien. Ya. Ahora ya podemos hacer el ejercicio, el ejemplo, que he colocado aquí yo aquí en el apunte. Entonces dice calcular, así lo alcanzamos en esta parte de la pizarra, para ir comparando con lo que hemos definido anteriormente, las partes que necesitamos para resolver el ejercicio. Ejemplo entonces, es una integral y que va entre 0 y 1, va entre 0 y raíz de 1 menos x cuadrado, e elevado a raíz de x cuadrado más y cuadrado, está hecho en el orden de y de x. A ver, esto de aquí es e elevado a raíz, ¿no? Entonces, para esta integral doble, que está representada por este símbolo en general, la función de x sí es la exponencial aquí, e elevado a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la región, bueno, la región R, como vimos en los ejercicios que habíamos desarrollado en la clase de ejercicio el día martes, uno dice, bueno, aquí tengo el i, que está variando entre 0 y raíz de 1 menos x cuadrado. Y luego el x varía entre 0 y 1. Si queremos dibujar esta región, que es una región dibujada en el plano XY, ¿qué tenemos? Bueno, y igual a, si tomamos en consideración, siempre para los dibujos hay que ubicarse por la igualdad, no por la desigualdad. Y igual a raíz de 1 menos x cuadrado, sí, igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado, tendríamos y cuadrado, pasamos el x cuadrado dividiendo, sumando, y está restando sumando al primer miembro, que haría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Así que haría un círculo. Entonces, aquí la región de integración está dentro de este círculo. X cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es un círculo de radio 1. Así. Centrado en el origen. Pero el i va entre 0 y la raíz positiva. O sea, el i, que es la variación vertical, está acá, entre 0 y la raíz. Y el x va entre 0 y 1. O sea, finalmente, esa es la región sobre la cual estamos integrando. En esta región se cumple que el i va entre 0 y el i del círculo, ahí está, positivo hacia arriba porque es la raíz positiva, y el x varía entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda ahora transformada nuestra integral i en las nuevas variables? Bueno, esto ya es un hecho que uno después le resulta ser casi intuitivo, ¿no? Si uno tiene esta mezcla de variables, x cuadrado más y cuadrado en una integral, ¿verdad? Y hay círculos aquí envueltos, entonces, porque la idea es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, un círculo, es muy conveniente tomar un cambio de variables dado por las coordenadas polares. Entonces aquí decimos sea x igual a r coseno teta. Bueno, pero
así, R coseno teta. Igual a R seno teta. Pero hay que calcularle, por supuesto, y no solamente tomar aquí las variables y meterlas acá, cosa que va a producir algo muy bueno, como ya lo vamos a describir, sino que tenemos que también calcularle el jacobiano. Ahora, ese jacobiano, como vamos a usar constantemente este cambio de variable de coordenadas polares, lo vamos a dejar calculado acá, y de aquí en adelante lo vamos a usar sin mayor explicación. Entonces, para efectos de tener este jacobiano, aquí lo voy a colocar, jacobiano, cambio de variable x, y. En este caso, U y B se llaman R y teta. Entonces, ¿qué es lo que es? Es la derivada parcial de X respecto a R. De X, el U es R, el B es teta. De X en dr es coseno teta. Coseno teta, perfecto. Después viene de X en dB, o sea, de X en d teta. La derivada parcial de X respecto a teta es menos R seno teta. Menos R seno teta. Y en la segunda línea de esta matriz tenemos de I de U. En este caso, entonces, es de I de R, seno teta. Y de I de B, o sea, de I de teta, que es R coseno teta. Bueno, si multiplicamos cruzado, para calcular el determinante, obtenemos R coseno cuadrado, R coseno cuadrado. Y aquí esta multiplicación cruzada en la otra diagonal es con menos, y con ese menos va a quedar más, va a quedar R seno cuadrado teta. Se factoriza por R, y seno cuadrado más coseno cuadrado 1, o sea, ese jacobiano simplemente vale R. No se olvide, de aquí en adelante, cada vez que tengamos que usar cambio variable, coordenadas polares, ya sabemos que el jacobiano es R. Y uno casi no se lo olvida porque es tan sencillo, que ya no reconstruye más ese jacobiano en detalles. Muy bien. Entonces vamos a tener aquí, vamos colocando las cosas que ya sabemos. Entonces, tenemos el E elevado a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, pero x cuadrado más y cuadrado acá es r cuadrado, ¿no? La misma explicación de recién. X cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado, y cuadrado es r cuadrado seno cuadrado. Se factoriza por r cuadrado, seno cuadrado coseno cuadrado 1, que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, esta función en las nuevas variables r y teta quedó simplemente x elevado a r, porque es raíz de r cuadrado. R. Y aquí viene el jacobiano, este de acá, que lo tenemos calculado, R. O sea, este es el jacobiano. R. Y ahora, bueno, uno tiene que decir si lo hace esta integral, si la hacen o la desarrollan en el orden de R de teta o de teta en dr. Casi siempre estas integrales son más simples de entender si uno las hace o las efectúa, las realiza en el orden de R de teta. Ahora, recuerden ustedes que en coordenadas polares, bueno, un punto se ubica mediante una distancia de origen y un ángulo. ¿Ya? Ese radio vector es R y ese ángulo es teta. Entonces, para este sector del plano, cuarta parte del círculo, si uno lo piensa en términos de las coordenadas
polares. El R parte el origen y siempre choca allí en el borde del círculo. Es un círculo de radio 1, ¿no? O sea, el R parte de 0 y siempre llega a 1. Luego R varía de 0 a R igual a 1. Y el ángulo, para que tomemos en cuenta todo el sector donde estamos integrando, el ángulo varía entre 0 y 90 grados. Teta va de 0 a teta pi medios. Y ahí tenemos la integral. Y esa integral ya es simple de calcular, ¿cierto? Vamos y la colocamos dentro de nuestro programa. Lo voy a mostrar por si alguien el otro día no estuvo presente. Parece que nadie está muy atento porque nos han dicho que la pizarra no está totalmente enfocada. Bueno. Entonces, cuando lleguemos a esta etapa, voy a compartir la pantalla con el programa. Entonces, aquí lo vamos a llamar primero. Solucionador matemático. Y entonces, a ver si está dentro de lo... Claro. Ahí lo tenemos. Entonces, en Symbolab vamos a soluciones, en cálculo, en la ventanilla de cálculo, buscamos... en cálculo buscamos integrales, y en integrales nos vamos a integrales dobles. Y ahí llegamos a la expresión integral doble. Entonces nuestra integral va entre 0 y el límite superior, como aquí lo va a pasar allí, pi medios. Entonces pi, y pi lo saco de acá. Este panel está pi. Acá, pi, partido por 2. Primero, disculpe que no veo bien porque lo reflejo. Aquí pasó un pequeño accidente. Pero no pasó nada. Pi medios entre 0 y 1. Entonces acá va dijimos e elevado a r, e elevado a r. Después viene el jacobiano, que es r, y acá de r de teta. Y de nuevo buscamos acá. Teta. Ya está. Allí entonces encontramos el resultado, que es pi medios. El resultado de integral es pi medios. Muy bien. Demasiado cerca aquí. Sí. Ya está. Disculpe que casi se me cae el computador porque aquí
Se está desarmando el sistema donde lo tengo empotrado. Y al escribir, ahí está, se desbalancea todo esto. Ya, ese es un caso entonces donde estamos usando el cambio variable en el cálculo de integrales dobles. Entonces recordar, siempre pasa por establecer un cambio variable, esa es la ecuación de cambio variable, luego calcular el jacobiano, ¿bien? Y ese jacobiano introducirlo aquí en el integrando, aquí está R el jacobiano, cambiar todas las variables que en este ejemplo fueron originalmente xy a r teta, y entonces se obtiene una integral muy simple como esta, que si uno la compara con la integral original, esto es muy difícil de integrar, ¿no? Porque aquí no tenemos ninguna forma de comenzar integrando respecto a y, porque las x y la y están mezcladas, y yo no puedo separar. Si fuera un producto, a lo mejor podría hacerlo, pero si es una suma, no se pueden separar la x con la y. Entonces, es imposible hacerlo así algebraicamente. Ya. Ese es el caso entonces de las integrales en dos variables y el cambio de variable. Ya. Ahora vamos a explicar las integrales triples. Las integrales triples también son muy útiles. Voy a cambiar. Ya, estoy temiendo que se me caiga el computador. Se lo pongo en la mesa. Ahora, voy a compartir el apunte para que veamos lo que sigue. Aquí estamos. Entonces, pasamos a una integración en tres variables. Si hay tres variables, genéricamente se notan por variables x y z. O sea, estamos trabajando entonces con funciones que van de R3, aquí viven las variables x y z, y la función tiene entonces una imagen en los números reales, y eso uno ya de inmediato nota que esta función, definida de esta manera, va de tres variables a una variable, o sea, aquí hay cuatro dimensiones. Tres y una más. Si uno quisiera imaginarse esto, podría decir, bueno, este es un sistema de coordenadas x, y, z, w. Pero eso no tiene representación, digamos, no es posible que con nuestra forma de imaginarlos el mundo, podamos nosotros tener la posibilidad de interpretar un mundo con cuatro dimensiones, porque nuestro mundo es de tres dimensiones. Entonces aquí ya una de los hechos que hace un poco más complejo el uso de las integrales triples es que no hay mucha representación, por lo menos de la función. No hay representación visual, geométrica, en términos de gráficos de la función. Pero sí la región en la cual se integra, aquí le he llamado D en vez de A, que vive en este espacio de tres dimensiones, esa sí que se puede dibujar. Toda cosa en tres dimensiones
teóricamente se puede dibujar. Porque es de esa manera, yo he puesto aquí D, una región tridimensional, o sólido también se llama, que está incluido en el dominio, o sea, está incluido aquí en R3, donde queda definido el dominio de la función f. Entonces, si recién tomamos nosotros una función de R2 en R, en el caso de dos variables, esta región es una parte del plano que la encerramos dentro de un rectángulo. Ahora, en tres variables, este sólido está contenido en un paralelepípedo. Un paralelepípedo es como un cajón, ¿no? ¿Ya? Uno encierra esa región o sólido D. Entonces, en este cajoncito de acá, tiene tres lados, largo, ancho y alto. En el largo, hace esta partición en punto X1, X2 hasta XM. En CD, otra partición de I1 y 2 hasta IN. Y finalmente en F, una partición AB, CD, aquí está, F, una partición de puntos Z1, Z2 hasta Z. Aquí debe haberle cambiado un ZK, ¿no? O sea, no tiene por qué ser las particiones equivalentes en cada uno de los tres lados de este paralelepípedo. Pero bueno, también pueden ser particiones iguales, no cambia mucho la explicación. Entonces la partición se divide en paralelepípedos más pequeños, en subparalelepípedos. Uno de ellos, por ejemplo, está representado de esta manera. Tiene largo, que va de x menos 1 a xy, ancho, que va de i menos 1 a ij, y alto, que va de k menos 1 a k. Donde el i varía entre 1 y m, el j entre 1 y n, y el k entre 1 y p. Quise anotarlo de esa manera. Habría que interpretarlo de esa forma en la anotación que tengo ahí, ¿no? Entonces, cada uno de esos paralelepípedos pequeños que están incluidos en el grande, que contiene al sólido D, se eligen puntos. Es la misma mecánica que hicimos en el caso de las derivadas, en el caso de las integrales dobles. Se eligen puntos dentro de estos pequeños paralelepípedos. Claro, que estén incluidos también en el sólido D, porque no tiene sentido que en D es donde está definida la función. Que necesitamos que este punto tenga una imagen. Que hay que calcular la imagen acá. Y estos subparalelepípedos tienen largo, delta XJ, ancho, delta IK, y alto, delta, aquí debe haber sido ZL, ¿no? Este Z, este Z, este Z. Ya lo voy a cambiar en la tarde para que quede bien claro. Y se forma la suma de rima. Ahora son sumas que tienen que ver con X, con Y, con Z, o sea, es una suma triple. De la función calculada en el punto elegido en el subparalelepípedo por el volumen del subparalelepípedo. Y la integral triple entonces queda definida como el límite cuando el ancho, el largo y el alto del subparalelepípedo tienden a cero. Y eso da entonces, una integral triple que ahora no podemos decir tal como recién, ¿no? Que representa algo geométrico. Porque le insisto, en esta integral triple hay tres dimensiones para el dominio y una dimensión más para el recorrido. Entonces, eso ya no tiene interpretación. Lo que sí se puede interpretar
en términos ya de un concepto físico, ¿cierto? Sabemos que la densidad es la masa por la unidad de volumen. Entonces, si esto representa la densidad para un volumen de un cierto sólido D, ¿ya? Entonces la densidad en cada punto, que puede venir dada por una función, entonces la densidad por el volumen, esto da una expresión de la masa. Eso podría ser una interpretación un poco más cercana, un poco más familiar al significado que pueda tener una integral triple, pero geométricamente no la tenemos. Esa sería una explicación más bien física. Probablemente vamos a hacer un ejemplo en que pidamos calcular la masa de este D conocida su densidad. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula esta integral triple? Obviamente que no lo podemos hacer mediante límite, porque ahora ya hay 3 límites. Si antes era 2, era complicado, el integral doble, con 3 límites es mucho más complejo. Entonces hay que pasar de nuevo por este teorema de Fubini. Ahora, aquí hay como las variables son x, y z, nosotros tenemos, aquí me faltó un dx, un dy, y al final es un dx, un dy, ahí me faltó un dz, ¿no? Primero estamos integrando respecto a z, después con respecto a y después con respecto a x. Pero también podríamos hacerlo en otro orden de integración. Con x y z con 3 variables, los órdenes son 3 por 2 por 1. O sea, son 6 órdenes distintos. Entonces, por lo menos aquí explicamos uno, dejamos explícito uno. ¿Ya? D hay que entonces expresarlo mediante estas ecuaciones para que sean unos dominios simples. En el caso que hagamos el orden de z, de y, de x, el z varía entre g1x y g2xy, aquí lo tenemos. Después varía el y entre h1x, h2x, y finalmente varía el x entre a y b. Entonces, para este tipo de regiones, la integral triple se transforma en una integral iterada. Para otra región tendrá otra expresión, ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos, y eso nos permite entonces hacer el cálculo. Ya. A ver, vamos a hacer un alto porque necesito cargar todas estas cosas y ver que pueda reconstruir ahí el soporte donde tengo el computador porque casi se me cae todo. A ver, vamos a volver más o menos 25, o sea, en 20 minutos. En 20 minutos volvemos para poder afirmar este sistema donde coloca el computador para que se vea la pizarra. ¿Mm? O sea, en 20 minutos volvemos, ¿les parece? Supongo que sí. Entonces voy a explicar. Por favor, me dicen si se ve bien la pizarra, que traté de reordenar todo mi sistema acá. Y tenemos. Entonces, veamos la explicación respecto del significado de la integral triple. Integral triple.
Ahora, según lo que explicamos, esto es una extensión de la integral doble a una variable más. De variables x y pasamos a variables x y z en el dominio de la función que se integra. Aquí nuestra función va de R3 en R, y la imagen de un punto x y z de R3 es un W que está aquí, ¿no? Es decir, XZ va en W, según la acción de la función f. Ya, eso hace que finalmente en la integral triple actúen 4 variables. Entonces, ¿cuál es el significado de la integral triple sobre una región D, en vez de R, aquí le llamamos D, de fx y z de B? En vez de A, de la integral doble, aquí usamos dB, para insinuar que se trata de un volumen. Entonces, acá tenemos el sistema X y Z, y aquí hay un cierto dominio, que es un sólido. Ese es el sólido D. Y la función, entonces, lo lleva a R. Aquí está la variable X y Z, y aquí la variable W, un eje. Entonces, ¿cómo se define la integral? Primero, esta tiene que ser una región también, a pesar de ser tridimensional, hay que colocarle algunas restricciones. No se puede integrar sobre cualquier región que uno, o volumen sólido que uno aquí establezca. Tiene también ser cerrado y acotado, o sea, esto no puede extenderse indefinidamente. Tiene que estar acotado, o sea, esto se puede colocar dentro de una esfera grande, o dentro de un cajón grande. Significa, en términos simples, que esté acotado. Y tiene que ser cerrado, o sea, si yo tomo cualquier punto de este conjunto tridimensional y trazo una pequeña esfera, esa pequeña esfera entonces debe tomar puntos del conjunto y puntos del extremo conjunto. Eso nos hace que nos aseguremos que también el borde de este sólido pasa a ser constituyente del sólido. O sea, que no se le escapen los puntitos de la cáscara libre, la cáscara que es el límite del sólido. Y que por dentro tampoco esté muy llena de hoyos, ¿no? O sea, ser una cosa más o menos sólida es lo que podríamos entender de manera muy simple, que es un conjunto compacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para definir la integral? Esto lo metemos dentro de un cajón, ¿sí? Aquí adentro va a estar el sólido encerrado, ¿sí? Es como, perdón usted el concepto, ¿no? Es como si fuera una papa esto. Una papa es un sólido ahí en 3 dimensiones, y lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadritos. Es como hacer papas fritas en cuadritos. Entonces esto uno lo mete en una máquina que lo corta y arroja cuadritos de papa. Uno le llama cuadritos, son elementos de este tipo, ¿no? ¿Ya? Uno lo corta de esta manera, por el frente, lo corta por el lado, de esta manera, ¿sí? Y lo corta también por arriba. Entonces, técnicamente significa que uno toma una partición en las X, esta sería entonces la variación de las X, una partición en las Y, y después una partición aquí en las Z, serían las Z. Y con eso queda este objeto absolutamente cortado en pequeños cubitos.
o pequeños paralelepípedos, pequeños cajoncitos. Cubitos cuando tienen los lados iguales, ancho, alto y largo. No tiene por qué ser así, pero si uno se lo imagina, igual también funciona bien la explicación. Después que lo tenemos de esta manera, entonces, este es un objeto que va a tener un volumen delta X, delta Y y delta Z. Ahora, según la posición, uno le llama delta X, Y, delta IJ y delta ZK. Este cuadrito, este pequeño cubito va variando de posición aquí según el que uno elija. Ya, teniendo esto cortado así en cubitos, lo que se hace es elegir un punto dentro de él, y para estos casos, ¿no? En que hay una parte, tal como fue en dos dimensiones, ¿no? Cuando uno cuadricula aquí, se fija, hay unas partes, esta, esa por ejemplo, esa esquina, esa es parte del área, pero aquí hay una parte que no está en el área. Entonces, para objeto, elegir un punto para calcularle la imagen, ¿ya? Y formar entonces el integrando, uno necesita que el punto esté dentro de D, del dominio de la función, porque si lo elegimos aquí afuera, no va a funcionar, ahí no hay necesariamente imagen. Entonces se elige un punto, esto es el que hemos llamado X dentro de este pequeño cubito, así. Entonces elegimos un punto, y se llamamos XY asterisco, y sub J asterisco, Z sub K asterisco. Ese es un puntito que está allí. Y eso se le aplica entonces, ese puntito allí, se le aplica a la función XY asterisco, y sub J asterisco, Z sub K asterisco. ¿Ya? Le calculamos la imagen. Y se multiplica entonces por el delta XY, delta IJ, delta ZK, que representa las medidas del ancho, este sería delta XY, delta IJ, y el alto, delta ZK. Entonces, luego de tener ese cálculo, lo que pasamos a hacer es sumar. Bueno, habría que sumarlo porque aquí hay tres variables, tendríamos que tener tres sumas, ¿no? Tres sumas sobre la I, sobre la J y sobre la K. Ya, y cuando esta partición, uno dice, se hace más fina, o sea, aquí los pequeños cubitos se achican mucho, 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 o sea, su volumen en el fondo tiende a ser cero. Entonces, eso se expresa mediante un límite. Límite de esta suma cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a cero, y si ese límite existe, existe la integral. Yo les decía recién que, bueno, ya no tiene una interpretación geométrica esto, pero podría entonces entenderse, vamos a borrar acá, mediante el concepto físico siguiente. Sabemos que la densidad ρ de un objeto es la masa partida por el volumen, ¿no? El volumen B. Masa partido por volumen. O sea que la masa es la densidad por el volumen. Masa en realidad coloquemos la M minúscula porque representa mejor la idea de masa. Ya. Entonces, podemos tener una densidad para un objeto, ¿no? Un sólido, D. Una masa
Bueno, la masa no tiene que ser uniforme. O sea, la densidad puede cambiarla. La densidad puede estar dada mediante una función en cada punto de ella, expresada como ρ de x y z. Entonces, aquí quedaría volumen. Y si es un elemento de masa, de m, podría ser ρ, x y z, elemento de volumen. Entonces, cuando nosotros calculamos la integral triple sobre x y z de integral triple, sino ρ, x y z de b, entonces esto da la masa de el sólido D. Es una interpretación de esta integral triple como una formulación de un problema físico de la búsqueda de la masa. Masa, densidad por volumen, es la función de densidad por el volumen, entonces nos da la masa total. Pero una explicación geométrica, lo que significa, no la podemos tener, la repito nuevamente, porque aquí en todo este sistema hay involucrados 4 dimensiones, 3 del dominio, 1 del recorrido, y con 4 dimensiones ya es imposible que nosotros podamos tener una imagen geométrica de lo que significa la integral. Ya. Ahí está. Ahora entonces, veamos un ejemplo. Entonces retomamos acá el apunte. Ahí viene expresada la integral. Y esto se transforma entonces en una integral iterada, siempre que la región de integración, que aquí le hemos llamado D, tenga la expresión de una región simple. O sea, se puede acotar por superficies y por lados rectos. Veamos. Calculemos una integral donde D es un tetraedro acotado por esos planos. Voy a anotar esto en la pizarra. Y la resolvemos. Acercar este otro aparatito. Estamos llenos de enchufes. Es el ejemplo que hacemos ahora. Tenemos, ¿no?, de la integral triple es el caso, entonces, y una integral triple sobre un sólido D, que ya vamos a escribir, x más 2i de B. ¿Bien? Entendiendo que dB es de X, de Y, de Z o otras combinaciones, según como uno mire el sólido puesto en el sistema X y Z. Y D es el tetraedro limitado por los planos X igual 0, Y igual 0, Z igual 0, y X más Y más Z igual 2. Todos ellos son planos. Los primeros corresponden a los planos coordenados. Pues esto se puede, el gráfico de D siempre se puede obtener, ¿no? Porque hay 3 dimensiones.
Entonces, x igual 0 es el plano, x igual 0 es el plano y z igual 0 es el plano xz. Y z igual 0 es el plano xy. O sea, son los tres planos coordenados. Y este es el plano, bueno, cuando x e y valen 0, z vale 2, pasa por 2, acá. Cuando x y z vale 0 y vale 2, 1, 2, pasa por acá. Y cuando x y z valen 0 y vale 2, x vale 2, estaría acá, el punto de intersección de ese plano con los ejes. Entonces, y queda representado por esa figura. Es una pirámide de base triangular. Pirámide de base triangular. Muy bien. Entonces la integral sería la integral, entonces triple de x más 2y. Ese es el valor de que genéricamente en la definición pusimos con la función. Esa es la función fx z. Ya. Por db. Y aquí hay que, bueno, elegir un orden. Ahora, el orden primero que hay que, creo yo, que hay que siempre intentar es el de z, de y de x, porque es más natural para nosotros pensar primero en la variación en z, y después tirar todo el plano y ver la variación en x e y, ¿cierto? Se puede hacer también en otras digamos, considerando otros órdenes de integración. El mismo ejercicio después lo hacemos, si a ustedes les parece, en otro orden, para que vean la diferencia. Pero este es el orden más natural. O sea, estamos pensando en una cosa así, ¿no? A ver, así, 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 tengo acá, acá, acá. ¿Mm? Ese es el elemento que estábamos pensando aquí adentro. O sea, la variación de z es entre el plano xy, que es z igual 0, y el z de esa superficie. Bueno, si esa superficie es x más y más z igual a 2, el z es 2 menos x menos y, despejando el z. Entonces z va entre z igual 0 y el z que tiene este techo de acá, z igual a 2 menos x menos y. Bien. Estos son los ejes. Ahora, habiendo variado z, ahora nos fijamos en la variación en x6. Voy a dibujar esto como una proyección. O sea, así se va a ver desde arriba la figura de la base de ese tetraedro. Así se va a ver la base. Esto corresponde a eso. Y este es el origen y el z sale fuera de la pizarra en forma perpendicular a ella. Habría que determinar entonces para esta área ahora, que es la proyección del tetraedro sobre el plano XY, el significado entonces en ecuación de este segmento. Y ese segmento, bueno, es la recta x más y igual 2. Porque es un segmento que pasa por x igual 2 e igual 2, en términos de los cortes con el eje x y con el eje y. Entonces, la ecuación de esa recta es x más y igual 2.
Entonces, si estamos haciendo variar el I, nos vamos a las integrales que ya conocemos, las integrales dobles. Entonces, variamos el I, el I varía en la dirección del eje Y. Entonces, parte en I igual 0 y llega al I, que se obtiene de esta recta, y ese I es 2 menos X. Entonces, aquí colocamos I va desde 0 a I igual a 2 menos X. Y luego ya proyectamos todo sobre el eje X, toda la figura, y esa proyección sobre el eje X, entonces este es el eje X, produce el segmento que va entre 0 y 2. Luego X varía entre 0 y 2. ¿Cómo resolvemos esa integral? Entonces tenemos que ir a nuestra... Si lo tengo acá en la pantalla compartida. Sí, aquí está. Aquí está. Entonces, esta es una integral triple. Aquí buscamos dentro de esta ventanilla donde integrales indefinidas. Integral triple está acá. Pinchamos integral triple y nos aparece entonces el formato que tiene la integral triple. Nuestra integral, voy a comenzar a escribir desde la izquierda a la derecha, va entre 0 y 2. Luego, entre 0 y el límite superior es 2 menos X. 2 menos X. Límite inferior del Z. No, ahora voy en el X. Entre X igual 0 y X igual 2. Acá tenemos nuestra función para integrar, que era X más 2i. X más 2i. Y el orden de integración que nosotros elegimos era primero con respecto a z, siempre es de adentro hacia afuera, después con respecto a i, y después con respecto a x. Ir. Ya. Entonces la solución dio 8. Y ese es el valor de la integral. Igual 8. Y tenemos resuelto entonces el ejercicio. La mayoría de los ejercicios funcionan de esta manera. O sea, nos dan una función a integrar y también nos dan el sólido. Y uno tiene que determinar entonces los límites de integración. Entonces, recuerdo que acá uno podría tomar, como lo hicimos acá, de z, de y de x, ¿no? Pero la elección de los límites de estas diferenciales que van acá en cuanto al orden, uno podría tomar alguna de las tres en el primer lugar, en este el más cercano respecto a la primera integral que se hace. Habiendo elegido ya 3 aquí, le quedan 2 para elegir en la segunda posición. Y habiendo elegido ya 2 anteriormente, le queda 1 solo para la tercera posición. O sea, son 6 posibilidades. 3 por 2 por 1. Son 6 posibilidades. De armar aquí, entonces, de x de z, de z de y de x, en fin, todas las combinaciones posibles.
sea, para una integral como esta, uno podría elegir alguna de las 6 posibles. No sé si les parece que hagamos una por lo menos de ella para comparar. ¿Les parece o no? Parece que a nadie les parece. Bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. Miren, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con otro orden de integración. Esto lo puedo dejar porque este es x más y más z igual a 2. Eso lo dejo porque no ha cambiado. Lo que va a cambiar es el orden. Entonces aquí sí, todo esto cambia hacia abajo probablemente. Ya. Y entonces vamos a colocar aquí, calculemos. Ahora, la integral de la misma función y x más 2y. Pero ahora hagamos de y de z de x. ¿No? De y de z de x. Recién fue de z de y de x. ¿Qué significa eso? Que tenemos entonces primero que hacer variar la y dentro de la misma región D, o volumen D, o sólido D. Tenemos que hacer variar la D. O sea, esto se podría ver, a ver, así. Así. 1, 2, 3, 4. Esto aquí, esto acá, esto acá. Así, ¿no? Ahora este, como especie de palito de maqueta, está ubicado en forma horizontal. Porque estamos variando la y primero, en esa dirección. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra integral? Es la misma función, eso no tiene por qué cambiar. ¿Cómo variaría entonces primero respecto a y? ¿Ya? Este pequeño palito de maqueta colocado en forma vertical parte en el plano ZX. O sea, parte en y igual 0. Y llega hasta el i que se produce acá. Y el i despejando esa variable de la ecuación del plano sería 2 menos x menos z. Por ahí varía entre i igual 0, 2 menos x menos z. ¿Ya? A continuación, entonces, como hemos variado la i, nos quedamos con la variación en el plano ahora xz. Así. Que es ese triángulo, ¿cierto? O sea, todo el sólido D lo proyectamos sobre el plano ZX. Así se vería la proyección. Ya, y esto cae en 2 y en 2 como punto de intersección. Después nos dicen, haga primero la variación de Z. O sea, haga esta variación. Y esa variación entonces, ¿cómo se da? Entre, aquí debía haberlo puesto un poco más abajo, ¿no? Para escribir de nuevo. 2 menos x menos z, x más 2y,
de y de z de x. Ah, sí, ahí. Entonces, tenemos aquí la variación ahora de z, esa es la recta, o el segmento que está ubicado en la recta. Cuando hacemos y igual 0 en la ecuación del plano, nos queda x más z igual 2. Luego el z varía entre z igual 0 y z igual a, despejado acá, 2 menos x. Y finalmente tenemos la variación de x, que es esta, ese segmento que va entre x igual 0 y x igual 2. Ya. Y vamos a resolverlo en nuestro solucionador. Acá. Bueno, esto lo borramos. Llamamos nueva integral triple para que nos dé el formato. Esto entonces varía entre 0, límite inferior, y 2, el segundo entre 0. Y acá en esta formulación es 2 menos x, 2 menos x, acá entre 0 y 2 menos x menos z, 2 menos x menos z. Ups, lo puse abajo, lo puse mal. 0. Y acá es 2 menos x menos z. Estamos integrando la función siempre x más 2y. X más 2y. Y el orden de integración entonces fue de y de z de x. De y de z de x. Ir. Se demora. Con todos los elementos bien. 0, 2, 2 menos x. ¿Por qué sale diferente esto? A ver. Hizo un tremendo giro. Está bien entre 0 y 2. El I varía entre 2 menos x menos z. El z entre 2 y x. A ver si está bien. Bien escrito. Porque el otro, lo borré para poder compararlo. Esto no debió haber salido diferente. De I.
Z y X. Aquí, acá. Déjeme hacer el otro caso, ¿cuánto salía? Si lo tengo en la punta. A ver, voy a hacer el otro. Para comparar, el anterior era con, este sabemos que sale 2, lo vamos a recordar. Entonces el otro era entre 0 y 2, 2 menos X, y 2 menos X aquí arriba, 2 menos X menos Y. Ya, X más 2Y, perfecto. Y ese orden era de Z, de Y, de X. De Y, de X. Vayamos cómo nos está con este. Es 2 también, claro. Tiene que salir el mismo resultado. ¿Por qué recién había leído 8 yo? O sea, independiente del orden que uno aquí tome para integrar, el resultado no tiene que variar. O sea, no depende de ese orden. Ahí queda comprobado. En ambos casos dio 2. El resultado de esto es 2. No sé por qué recién le coloqué 8, ¿no? Eso no estaba correcto. Aquí está hecho el caso de recién, que es 2, y el anterior, que es un nuevo caso, y ahí tenemos entonces el ejercicio resuelto. Ya. Entonces, ¿qué viene después? De este ejercicio. Aquí yo lo voy a completar, ¿no? Esta parte que está en blanco, entonces voy a hacer el orden que aquí tengo en la pizarra. Ese resultado no está bien. Ahora, cambio variables en integrales triples. Esto funciona de la siguiente manera. A ver si alcanzo a ver aquí. No se ve completo el apunte. Y por acá. No hay problema de ser más grande o más chico, sino que la pantalla no alcanzó. Pero la idea que está acá expresada es un cambio de variables en integrales triples, donde ahora hay que tener x y z, ahí le falta una z. Entonces el cambio de variable viene dado por unas nuevas variables que aquí la vamos a denominar v y w. O sea, x va a ser una función de w, la y la z también. Y los nombres de las funciones que relacionan las variables le he llamado g, h y k. Entonces este cambio de variable está escrito por la transformación t g, h, k, donde un elemento w está dado por g de w, h, w. Y aquí le faltó el k también, w. Y ese es entonces el x y z. Y el cálculo integral, entonces se realiza de la siguiente manera. Uno toma la variable x, la reemplaza por g de w, la y por h, w, la z por w. Y aquí el de b, bueno, tiene que ir un jacobiano. El jacobiano acá es en 3 variables,
Voy a hacer el ejemplo. Y después uno elige entonces dentro de la nueva variable W cuál es el orden que va a usar. Ya. Si aquí el volumen donde uno integra, la región de integración es D, la otra transformada le llamé E. Por esa E escrita, ¿no? Y entonces, como siempre se usan estas transformaciones cilíndricas y esféricas, vamos a dejar calculadas cuáles son esos jacobianos para ambos casos. Y después ya se puede usar, ¿no? Porque si estamos usando, por ejemplo, las coordenadas esféricas, porque este es un problema, dice, calcular esa integral sobre D, donde D es la región sólida entre las esferas de radio 1 y 2. Si se trata de esfera, entonces lo más sencillo es usar coordenadas esféricas. Y la coordenada esférica tiene un z que es igual a r coseno phi. Y al cuadrado queda r cuadrado coseno cuadrado phi. Y el jacobiano lo vamos a calcular, eso es lo que vamos a ver arriba. Va aquí, y las nuevas coordenadas son de r de phi de teta. Y como se trata de una región entre dos esferas, lo que varía en radio es de la esfera menor a la esfera mayor. El radio varía entre 1 y 2. ¿Ya? Después el phi, que es la variación del ángulo que uno toma como del polo norte al polo sur. Eso completa 180 grados, la variación de 0 a pi. Y después la variación del teta, que es como la cintura de la Tierra, varía entre 0 y 2 pi. Entonces, toda esa integral, que es bastante complicada si uno la coloca en coordenadas cartesianas, acá se transforma en una integral muy simple en estas coordenadas esféricas. Y esto entonces es lo que resulta como integral, que lo colocan allí en el programa y le da como resultado ese número que está allí. Entonces miremos cómo se da el cálculo de el jacobiano para las coordenadas cilíndricas y esféricas. Lo voy a hacer en la pizarra. Así. Entonces, transformación de coordenadas integrales triples. Entonces, veamos primero en las coordenadas cilíndricas. El musical. En coordenadas cilíndricas, entonces, esto se va de la siguiente manera. Una coordenada cilíndrica para este punto X y Z, entonces viene dada por una R, teta y Z. R es ese radio vector, teta es este ángulo y Z es esa altura. Ya entonces, nuestro jacobiano, tendríamos que anotarlo así, de X y Z, de aquí las nuevas coordenadas son R, teta y Z. Y esto significa
un determinante 3 por 3 de x en dr, de y en dr, de z en dr, después viene de x en d teta, de y en d teta, de z en d teta, y finalmente de x en dz, de y en dz, y de z en dz. ¿Ya? Y vamos colocando las derivadas parciales. Recuerden que x es r coseno teta, y es r seno teta, y z es z, para las coordenadas cilíndricas, que habíamos explicado alguna vez antes. De x en dr, ¿cuánto es de x en dr? Entonces varía de x respecto a r. Para producir esta derivada parcial, lo vemos acá. De x en dr es coseno teta. De y en dr, seno teta. Y de z en dr es 0, porque z no depende de r. 0 es. Luego, de x en d teta es menos r seno teta. Menos r. Aquí, r seno teta. De y en d teta es r coseno teta. Y de z en d teta tampoco depende, el z de teta es 0. Ya. Ahora, de x en dz, el x no depende de z, podría pasar 0. Para d y z la misma situación, el y no depende de z, entonces la derivada parcial es 0. Y de z en dz es 1. De z en dz es 1. Ahora este determinante es simple de resolver porque si uno lo expande según la última fila, le queda más menos más, y el 1 multiplicado por el subdeterminante coseno teta, seno teta, menos r seno teta, y r coseno teta. Y ese, al multiplicarlo de forma cruzada, coseno teta, r seno teta menos seno teta por menos r seno teta, queda lo que dijimos recién, simplemente r, porque es r factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea, el jacobiano de la coordenada cilíndrica vale r, y eso lo vamos a usar permanentemente de aquí en adelante. Y vamos a dejar también hecho el jacobiano de las coordenadas esféricas, para tenerlo y usarlo cada vez que lo necesitemos. Ya está. A ver, recordemos lo que son las coordenadas esféricas. Eso lo tenemos. Entonces, para coordenadas esféricas, tenemos que recordar que esto va de la siguiente manera. Un punto X y Z en el sistema cartesiano se ubica en el sistema de coordenadas esféricas como un ángulo phi, tenemos este phi, después esto se proyecta acá sobre el plano XY, este es R, y este es θ, de tal manera que el X, el Y y el Z, el X y Y tienen que ver con R seno teta, que es este segmento que se proyecta aquí, R
R seno teta, R seno teta. Al Z hay que colocarlo primero porque es más fácil. Acá es R coseno phi. Entonces aquí tiene que ser seno phi, este segmento de acá es proyectado, y con X es coseno teta y este es coseno teta. Eso lo habíamos sacado antes, ¿no? Ya. Ahora, nuestro jacobiano de X y Z de parcial R teta phi también es un determinante. Entonces aquí volvemos a colocar de X en de R, de X en de teta, de X en de phi. La segunda línea es de I en de R, de I en de teta, de I en de phi. Hay una tercera fila del determinante, de Z en de R, de Z en de teta, de Z en de phi. Ya, y calculamos las derivadas parciales y las colocamos en las casillas correspondientes. Acá de X en dr, de X en dr es seno phi coseno teta, de X en de teta, la de coseno es menos seno, menos R, seno phi seno teta, y de X en de phi, debería ser el coseno, es R coseno phi coseno teta. Y para la línea. Para el I, respecto a R, es seno phi seno teta. El de I en de teta, debería ser el coseno, es R seno phi coseno teta. Y el de I en de phi, también es R coseno phi seno teta. Y respecto a Z, la derivada, o sea, dz respecto a R es coseno phi. La derivada de Z respecto a teta no hay, aquí la expresión de teta es 0. Y después derivada respecto a phi, la derivada es menos R seno. Ahora, eso determinante se coloca en un solucionador de determinante, Matrix-Cal, por ejemplo, que es el que usamos en álgebra 2, y eso da como resultado R cuadrado seno phi. Ya está. Eso entonces lo vamos a usar la próxima vez en la clase de ejercicios para poder resolver integrales triples con cambio de variable. Ya está. Nos estaríamos viendo el próximo martes y ahí les digo exactamente, les indico por correo la fecha de la prueba, que es la prueba tercera, que va a ser en el mes de diciembre, ¿no? Nuestra última prueba. Nos vemos entonces el martes. Profe, ¿Sí? una pregunta.